lo que es específicamente los trastornos del metabolismo del agua. Pero como les había indicado ya al inicio, usualmente lo que hacemos es un poco de repaso para poder entender mejor lo que queremos, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre trastornos del metabolismo del agua, básicamente al siguiente. Les había mencionado en la anterior clase de que las 3/4 partes del globo terráqueo están ocupadas por el agua, y más o menos tiene, pues, ¿cuánto? 525 millones de kilómetros cúbicos de agua. Eso es esas 3/4 partes. Y para tener una idea, 1 kilómetro cúbico de agua equivale a más o menos 1 trillón de galones de agua. Entonces, ahora, ¿cuánto puede sobrevivir una persona sin tomar agua? 7 días. Entonces será así, ¿no? Tendrían que, pero bueno, es así. Y el que no come un mes, habría que preguntar lo que se vuelve de hambre. Pero bueno, debemos saber eso. Siguiente. Ahora, mira cómo ha sido vista y es vista por las diferentes culturas el agua, ¿no? Por ejemplo, mira, para los griegos, según los escritos de Hipócrates, dice que en esos escritos dice que Heracles era la divinidad que ejercía mayor influencia en el poder curativo de las aguas, y se hizo sinónimo de balnea, ¿no? O Herculia, o lugar de cura termal, ¿no? Que todavía nosotros tenemos eso, inclusive en nuestra cultura. Ahora, el tratamiento consistía entre la fe, ¿no es cierto?, de la acción terapéutica del dios y la aplicación de las diferentes técnicas hidroterápicas. Por ejemplo, el agua se utilizaba y se utiliza para combatir los dolores articulares resultantes de procesos inflamatorios o de contracturas musculares, ¿no? El agua fría, sobre todo en las lesiones traumáticas recientes, ¿no? Y eso pasa también en la práctica de nosotros. Uno se golpea, lo primero que buscamos es el frío, ¿no? El hielo, algún metal frío, que eso puede desinflamar cuando es agudo. Cuando es crónico, ya más se utiliza digamos, el agua caliente, ¿no? Y también, mira, fíjense, el agua de mar para tratar de erupciones cutáneas pruriginosas como los eczemas y todo tipo de heridas simples. Entonces, así lo concebían los griegos, ¿no? En relación al agua. Siguiente. Ahora, para los romanos, mira, la vida cotidiana giraba en torno al agua y su sabia utilización. Ya este historiador, Pierre Grimal, denomina a Roma como la ciudad del agua, ¿no? Para curar sus males, los romanos frecuentaban las estaciones termales de aguas mineral o medicinales. Y ahora quedan ya en forma de ruinas ahí en Italia, ¿no? Siguiente. Para los egipcios el río Nilo es su todo, es un dador de vida, es una fuente de recursos, es una principal vía de comunicación. Para los chinos, igual que el fuego, la madera, el metal, la tierra, el agua, explica todos los fenómenos cósmicos, anatómicos, fisiológicos. Siguiente. Y para nosotros, mira, la cosmovisión andina es mucho más amplia, digamos, sobre la visión del agua, ¿no? Entonces el agua es como un ser vivo, dice el agua como un ser divino. El agua proviene del Huiracocha, Dios creador del universo que fecunda en la Pachamama, la madre tierra, y permite la reproducción de la luna. El agua como derecho universal y comunitario, ¿no? El agua es de todos y a la vez es de nada. Se distribuye equitativamente. O sea, ¿quién dice que es mi agua? De todos a la vez. Como un paciente del hospital, todos lo ven, pero nadie se responde a ese paciente. Como ser creador y transformador, el agua como recreación social, ¿no? El agua como expresión de flexibilidad, de adaptabilidad y de
tenemos pues a este monumento como monumento, valga la redundancia, a las habilidades de riego de los ancestrales incas. El agua entonces en nuestra cosmovisión andina se utiliza de diferentes formas. Por ejemplo, la suma es para sanar el susto, el cambio del suelo. Por ejemplo, eso sí lo siguen practicando, ¿no? Los baños de florecimiento, sobre todo los años nuevos, ¿no? Para el susto utilizan agua fría, por ejemplo. Incluso para los niños en las comunidades todavía se utiliza pues para aquellos niños, entre comillas, mañositos que lloran mucho, les echan agua fría y ahí están, ¿no? Entonces, bueno, y el otro es la yaquihuichul, ¿no? El botar las penas, el agua como elemento transformador del estado psicosomático de los pacientes. La utilización pues del agua no solamente como se dice para el riego de la Pachamama que nos da prácticamente la vida, sino también como elemento curativo, ¿no? En las diferentes enfermedades, ¿no? Siguiente. Y tanto es así que nosotros rendimos culto al agua, ¿no? En nuestra cosmovisión y en nuestra religión específicamente, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el Festival del Agua del Uno Urco por Calca, se conoce en Calca, ¿no? El otro tenemos el Cocha Raimi acá por Urcos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, este Uno Urco es bastante interesante, ¿no? Es una leyenda, no sé si usted conoce, ¿no? Es una piedra que ahí está y se cuenta la leyenda que para variar el Inca el Inca Urco ofreció a su hija, dice Cusicoyo, en matrimonio al curaca, que sea capaz de traer agua a la comunidad luego de un singular combate simbólico de maña, construcción, fortaleza. El pretendiente vencedor logra el cometido. 3 grupos al mando de sus respectivas curacas combaten edificando puentes de soga, varas de madera y piedra, para finalmente entablar una lucha simbólica con cántaros en las espaldas. Finalmente el curaca vencedor sube con su ejército de hombres a traer el agua de la laguna de Cancán, que está por acá. Y sin embargo, y para variar, dice, la princesa Inca huye con su amante, el curaca derrotado, y ambos se convierten en piedra. Y aquí es donde hacen pues esa festividad, donde se reconoce, se hace culto al agua. Entonces el agua es nuestro todo, es sinónimo de vida, de vitalidad, ¿no? Y creo que nuestra cosmovisión es mucho más amplia, no solamente es como la utilización del agua como poder curativo, sino también aparte de la parte recreativa, que uno va a la playa, a las piscinas, etc., sino también tiene pues tiene leyendas como estas, por ejemplo, que están inmersas. Ese es el agua, ¿no? El siguiente, visto por las diferentes culturas. Bueno, ahora sí, yendo a la parte técnica, ustedes saben, el agua está caracterizado por las tres Is, ¿no? Es incoloro, es inodoro e insípido. No tiene sabor, no tiene color. ¿No? Entonces, esa es la característica. Está compuesto por el hidrógeno y el oxígeno y ocupa las 3/4 partes de la Tierra, ¿no? Siguiente. Entonces, esta es la estructura del agua que, bueno, lo conocemos perfectamente, ¿no? Acá está esta estructura entre hidrógeno y oxígeno. Hay un ángulo, ¿no? Es de 104.5. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno y atrae con más fuerza los electrones de cada enlace, ¿no? Esa es la estructura del agua. Siguiente. Entonces, siempre tenemos que saber qué funciones cumple el agua, ¿no? En nuestro organismo, ¿no? Uno de ellos es que aporte líquido para las secreciones glandulares. Gracias a eso, nosotros secretamos una serie de sustancias en nuestro organismo, ¿no? Es un solvente de las reacciones químicas e inorgánicas del cuerpo, es un medio de transporte, es un diluyente para la digestión y absorción de los alimentos, es un termorregulador, ¿no? Mantiene la volemia, mantiene a través de la volemia y todo lo que es electrolitos también la presión arterial, mantiene la función renal y mantiene la concentración normal de los electrolitos. Funciones importantísimas que cumple en nuestro organismo el agua, ¿no? Siguiente.
en cómo está distribuido el agua. Ya nosotros habíamos adelantado algo, ¿no? Pero ahora creo que es momento propicio de poder ya definir bien las cosas. Entonces, habíamos dicho que el agua corporal total, en el caso del varón promedio adulto, es el 60% del peso, ¿no? En cambio, en las damas es el 40%. Entonces, un varón que tiene 70 kilos, el 60% sería 42 litros de agua, tendría esa persona. Y una mujer de 70 kilos, igual, entonces el 50% de la mitad, 35. Siguiente. Entonces, si nosotros queremos distribuir el agua de acuerdo al sexo y la edad, fíjense cómo, ¿no?, esto varía sus porcentajes de acuerdo al sexo y a las edades. Cuando tenemos varones, mujeres, mira, el feto, el 90% en ambos, 90% del feto es agua, su peso, ¿no? Un prematuro, en el varón 80%, igual en la mujer, a término 75%. Un recién nacido a término tiene 75% de su peso, ¿no?, es agua. Un lactante entre 65 a 70% en ambos sexos. Un adulto es lo que estamos diciendo ya desde hace rato, ¿no? 60% varón, 50%. Y una persona mayor, adulto mayor o anciano, ¿no?, el 50%, un poquito menos en el varón, y la mujer 45%. Esos porcentajes son los que se manejan, o es lo que tiene, de acuerdo al sexo y la edad. De acá podemos concluir, cuanto más pequeño es el ser humano, proporcionalmente es más agua, ¿no? Es mucho más agua. ¿Ya? Siguiente. Por consiguiente, si nosotros queremos un poco distribuir de acuerdo a los órganos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de musculatura, el 50% del agua está ahí. La musculatura. En la piel el 20%. La sangre 10% y otros órganos 20%. ¿Ya? Siguiente. Entonces, como tal, entonces, que estamos diciendo, cuanto más pequeño es el ser humano, proporcionalmente más agua. Entonces, cuando uno quiere, ¿no?, darle su necesidad de agua, tendrá que ser también de acuerdo a la edad, ¿no? Cuanto más pequeño, más cantidad de agua por kilo de peso. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la edad en años y cuántos mililitros por kilo por día requeriría de agua. Un prematuro, por ejemplo, 150 a 200 mililitros por kilo. Y un prematurito de 2,5 kilos, tendrás que darle pues 150 a 200 ml por kilo. Eso es su requerimiento para 24 horas. Mira, proporcionalmente entonces, 0 a 3 meses 150, 3 a 6 meses 125, de 6 meses hasta 6 años 90 a 100 ml por kilo para todo el día, ¿no? De 7 a 10 años 75 a 85 ml por kilo día, 11 a 18 años 40 a 50 ml por kilo día. Ese es el requerimiento. Y para nosotros adultos 30 a 30. Eso tiene que saber. ¿Cuánto de agua tú requieres en el día? Tendrás que decir, yo requiero 30. Pesa 50 kilos, 30 por 1.500 de agua necesitas. Y entonces, esto tenemos que saber, porque si no, ¿cómo nosotros reponemos a un paciente, por ejemplo, que se está hospitalizando, que está con vómito o está inconsciente? Tienes que saber cuánto de agua le tienes que poner, ¿no? Para nosotros será un poco fácil porque ya vemos adultos, pero para un pediatra tiene que conocer las diferencias. ¿Y el pediatra hasta qué edad? Mira, ustedes acaban de salir de esa edad y no saben. ¿Hasta qué edad? Hasta los 15 años. En realidad, debería haber hasta los 18 años. Hay pediatras especialistas en adolescentes para 8 años. ¿Están ustedes ahí o no? Geriatras. Hay pediatras que son especialistas en adolescentes, pero para fines prácticos y por el sistema de salud que tenemos, nuestra compañía ha dicho que a partir hasta los 15 años.
14 años, 11 meses, 29 días, lo cuidan. A partir de 15 años ya te lo mandan a medicina. Así que si ustedes tienen 14 años, te pueden sacar. 15 años ya están en medicina de adultos, pero en realidad debería ser visto ¿hasta cuándo? Hasta los 18 años. Y de verdad, hay pediatras especialistas en adolescentes, porque la patología adolescente no solamente es física, también es psicológica, es una parte bien importante, ¿no? El puber, el adolescente, ¿no? Entonces, pero necesitamos saber esto. Si no, ¿cómo reponemos la cantidad de líquido que requiere ese paciente? ¿Ok? Entonces, cuanto más pequeño, más proporciona agua. Por consiguiente, más proporcionalmente necesita agua para su reposición. Mililitros, kilo. ¿Está claro? Estos cuadritos es necesario que ustedes ya empiecen a manejar. ¿Ya? Obviamente en pediatría, no sé si habrá capítulos que tengan que ver, pero pienso que sí, ¿no? Pero ustedes ya tienen que saber. Siguiente. Si uno dice, a ver, ¿cómo está distribuido el agua en los diferentes compartimientos, no? Por ejemplo, a ver, ¿cuáles son los compartimientos? El extracelular y el intracelular. En el extracelular está el plasma o el intravascular y el intersticio, ¿no es cierto? A ver, ¿qué pasa en los niños? ¿Qué pasa en los hombres adultos, mujeres? En los niños, en el plasma está el 4%, 4%, el varón, etc. El intersticio, mira, un poquito más en niños, obviamente. Hombres 15, mujeres 10, estos son adultos. En el intersticio, esto sería un recién nacido, 75%, ¿no? Es agua. En el varón, 60% si redondeamos, aquí están las proporciones. Y esta es la bioimpedancia, nos podría decirnos cuánto realmente hay. Puede calcular la cantidad de agua, por ejemplo. El intersticio de un paciente que está edematoso o está reteniendo. Ahora, nosotros clínicamente podemos ver si está reteniendo o de esas cosas. Pero la bioimpedancia sí nos permitiría ver exactamente cuánto de agua. Siguiente. Estos son los espacios entonces. Este es el intravascular, fíjense, acá está la célula, el intracelular, y entre célula y célula está el intersticio, ¿no? Siguiente. Así están pues. A ver, el espacio extracelular, entonces, ¿qué cosa es el espacio extracelular? Es aquel espacio que incluye por definición agua y solutos, porque no solamente solo está el agua, ¿no? Sino está con los solutos, ¿no? Y el volumen del líquido extracelular representa el porcentaje que hemos mencionado. Siguiente. Entonces, en el espacio intracelular, en cambio, ¿no? Ya hemos dicho cuál es la proporción de agua y también tenemos que saber que está constituido por el agua y los diferentes solutos. O sea, en todos los espacios hay agua y hay solutos. No es que el agua está solito, el agua y los solutos, ¿no? Y también el espacio intracelular se llama agua de constitución, todo lo que está dentro de las células, que llega a ser más o menos el 40% del peso total, ¿no? 40, ¿se acuerdan? ¿No? Y 20% es el extracelular, 15 intersticio y 5 intravascular. Ahora, ¿cuál es la composición del líquido extracelular y intracelular? ¿Qué cosa hay? Siguiente. Mira, acá está la composición de los líquidos corporales. En el extracelular, ¿qué cosa es lo que hay más? El sodio. ¿No es cierto? En cambio, en el intracelular, el sodio es 10,000 relaciones entre los. Pero ¿qué cosa también se diferencia? En el potasio. El extracelular es pequeñísimo, ¿no? 4 miligramos. En cambio, el intracelular está. Eso, por ejemplo, ya tiene que quedarse así, ya impregnado. El sodio es más intracelular que el potasio. En cambio, el potasio es más intracelular. Y así podemos ir analizando, ¿no? El calcio, por ejemplo, en el intracelular 2.4, en el intracelular casi nada. El cloro 103, 4 en el intracelular, y así. ¿No? Siguiente. Igual pasa con los electrolitos. Estamos diciendo que no solamente hay agua en esos espacios, hay electrolitos también. Entonces, por ejemplo, en esta célula, ¿qué cosa hay más? Sodio. En cambio, en el intracelular es poquísimo.
Tenemos el bicarbonato, el cloro, siempre va casi con sodio. Tenemos el potasio, calcio, es poco realmente. En cambio, el intracelular, ¿qué es lo que más abunda? El potasio. Y aquí están los constituyentes sodio. Sí. Pero lo cierto es de que cada espacio tiene agua, tiene también componentes de electrolitos. ¿Siguiente? Ahora, estos espacios no están pues estáticos. No es que el intersticio está ahí y no se mueve, ¿no? Y el intracelular tampoco hay, ¿no? Hay un constante intercambio del agua y todos los solutos que se encuentran en esos espacios. Permanentemente están intercambiándose dependiendo de la compra. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio, ¿no? Para mantener nuestra homeostasis. Ese es el equilibrio interno. Para eso hay un constante intercambio, ¿no? Siguiente. Y estos intercambios pues se realizan gracias a estos mecanismos de intercambio, de ósmosis, de difusión, de filtración, o utilizando pues transportes activos, ¿no? Mediante algunas bombas, como por ejemplo la bomba sodio-potasio ATPase, ¿no? Que eso tiene, cada célula tiene en su membrana esa bomba y permite el intercambio sodio-potasio. Entonces, estos mecanismos van a permitir a que estén permanentemente el intracelular sacando y metiendo agua, igual solutos al intersticio. El intersticio también igual con el intravascular. Así tiene que ser. Con la finalidad de que nosotros nos mantengamos con un medio interno, decimos, estable, constante, igual. En buena cuenta, nos mantengamos en equilibrio homeostático. Eso es cuando está normal, cuando estamos sanos. Pero cuando cuando ya se altera, entonces ya empieza la alteración, la patología. Siguiente. Entonces, acá está. Mira, fíjense, entre estos espacios intracelular e intersticio, ¿no? Se va a realizar esto gracias a que hay dos presiones, ¿no? Que permiten esos intercambios. Una de ellos es la presión hidrostática, o sea, la fuerza del agua misma. Y la otra es la presión coloido-osmótica. ¿Quién es el responsable de la presión coloido-osmótica? Las proteínas, ¿no? Fundamentalmente la proteína. Eso es. Pues gracias a estas dos presiones hay estos intercambios, ¿no? Siguiente. El intersticio, ¿no? Se va a realizar esto gracias a que hay dos presiones, ¿no? Que permiten esos intercambios. Una de ellos es la presión hidrostática, o sea, la fuerza del agua misma. Y la otra es la presión coloido-osmótica. ¿Quién es el responsable de la presión coloido-osmótica? Las proteínas, ¿no? Fundamentalmente la proteína. Eso es. Pues gracias a estas dos presiones hay estos intercambios, ¿no? Siguiente. Entonces, tiene que haber pues en estos intercambios, ¿no? No solamente van a participar las presiones hidrostáticas, sino también la membrana, que tan permeable es esa membrana, ¿no? El siguiente. Entonces, para que nosotros nos expliquemos de que cómo funcionan estas presiones hidrostáticas, estas presiones coloidosmóticas, la membrana, hay una ley que nos explica, que es la ley de Starling. ¿Se acuerdan de la ley de Starling en fisiología? Ahí nos dice que existen dos presiones, aunque esto también ya un poco ya está quedando, digamos, en desuso la explicación de esto, ¿eh? Pero sin embargo, a ver, repasemos. Hay una presión hidrostática. Este es el extremo arteriolar. Después del arteriol aquí sigue un capilar y tiene el extremo venoso. Entonces, en esos extremos estas presiones van a variar. Por ejemplo, en el extremo arteriolar la presión hidrostática, ¿no? Está en 30, en cambio en el venoso ya está en 10. Quiere decir que llega con fuerza y ya va disminuyendo la presión hidrostática. En cambio la presión oncótica, mira, en todos está 28, no tiene por qué variar. Y dicho sea de paso, la presión oncótica hace de que el agua no se saque fácilmente del intravascular. Pero si la presión oncótica baja, el agua se puede sacar fácil.
Así como hay presiones dentro de los vasos sanguíneos, hay presiones también en el intersticio, ¿no? En el intersticio, por ejemplo, ¿no? La presión gótica en el intersticio afuera está en 8. Pero en todo caso, el hecho de que el agua se mantenga adentro, salga, entre y esté intercalada, va a depender de presiones o de fuerzas que van a impulsar el agua que salga afuera o que regrese al vaso sanguíneo. Y esas fuerzas, mira, son aquellas fuerzas que impulsan líquido, ¿no? Hacia afuera del capilar, 41. Esto es el extremo arteriolar, el extremo venoso, 21. Fuerzas que impulsan líquido hacia adentro del capilar, 28. ¿No? Si nosotros sumamos esto, hay una fuerza neta hacia afuera de 13, ¿no? Y hay una fuerza neta hacia adentro de 7. Ahora, si consideramos las presiones medias de todos estos, ¿no? Debemos tener en cuenta que hay fuerzas que tienden a sacar líquido, que buenamente es la presión capilar media de 17.3, la presión negativa del líquido intersticio de acá, 3, ¿no? Esa es la presión negativa. Y la presión oncótica intersticial de 8. Mira, si sumamos las fuerzas que hacen que el agua salga afuera o regrese, el total de fuerzas hacia afuera sería 28.3. Y total de fuerzas que hacen que el agua regrese es de 28, quedaría 0,3. Ese 0,3, ¿no? Es extraído por el flujo de líquido. A la final queda 0. Así debe ser. Gracias a eso es de que el agua se mantiene en el intersticio o va al intravascular. Pero si se altera eso, ni hablar. Por eso siempre les digo, ¿no? Un paciente que está perdiendo proteínas por el riñón porque está inflamado, es un paciente que sus proteínas han bajado tremendamente en los vasos sanguíneos, ¿sí? Y el vaso sanguíneo, con poca proteína, ¿qué va a pasar? Es un tubo con huecos. Entonces, como no hay quien mantenga, porque este 28 dice, oye, agua, no salgas, no salgas. Si no, yo voy a ser culpable, no salgas. Pero ¿qué pasa si este 28, la presión gótica tiene que estar constante, baja tremendamente? Porque el paciente está enfermo. El agua se va a salir. ¿Se sale a dónde? Después del vaso sanguíneo, sí. El intersticio ya no va a ser en ese porcentaje que hemos visto, será mayor porcentaje. Se va a inundar el intersticio. Y eso nosotros vemos como aumento del volumen. Y si le apretamos, edema. Sí, clásico, ahí nos indica que el intersticio, entonces ahí nosotros podemos decir clínicamente, por el espacio intersticial está incrementado el agua, porque el agua se ha salido de los vasos sanguíneos. O sea, eso es lo que tenemos una huella, o sea, el signo del señor que lo ha descrito, el señor Godet, si el señor quiso beber, el señor no quiso. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Pero es bueno saber qué es lo que pasa, qué fuerzas es lo que está alterándose en el paciente, ¿no? Siguiente. Entonces, acá sí ya un poco tenemos que ver. Nosotros habíamos dicho que nosotros en el día a día necesitamos incorporar agua o ganar agua, ¿no? Y necesitamos también, así como ganamos agua, eliminar agua. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio. Y esa ganancia de agua puede ser de afuera hacia mi cuerpo, o mi cuerpo mismo puede producir agua. ¿Está claro? Igual pasa, ¿no? Cuando sale. Porque si ganamos, nomás nos vamos a llenar de agua y vamos a reventar en agua. Bueno, así como ganamos en el día, tenemos que eliminar también. ¿Para qué? Para mantener ese equilibrio, esa constancia, ¿no? Que es la homeostasis. Entonces, ¿cómo ganamos agua? ¿No? A través de los alimentos, en el día a día, ganamos agua, ¿no? A través de los alimentos, o que consumimos así directamente. ¿Me perdonan un ratito? Hola. Ganamos el agua en el día, en las 24 horas. De afuera, el agua que nosotros incorporamos de afuera se llama agua exógena.
y el agua que nosotros producimos también. Si hay exógena, pero endógena, ¿no? ¿Correcto? Entonces el agua exógena, ¿cómo que ingresa a nuestro organismo? En forma de alimentos, incluyendo los sólidos, porque uno piensa que agua líquida es agua nomás, no, pues. La zanahoria que ustedes van a comer ahora después de irse acá, o el repollo, la papa, tiene agua. Entonces, en alimentos en general, ¿no? Está ingresando, que más o menos aporta entre 800 a 1000 mililitros por día. Y el agua consumida como agua, ¿cierto? Por eso les decía, ¿no? Esa agua que ustedes están consumiendo también. Entonces, es el agua exógena. Y esa agua exógena o consumida en forma líquida va a depender de muchos factores. Uno de ellos es el factor ambiental. Ahorita, por ejemplo, un alumno que está haciendo clases en Iquitos, se da igual a necesidades de nosotros que estamos en altura, en frío. No, pues ellos definitivamente necesitarían más agua, porque seguramente están transpirando más agua, y etcétera, ¿no? Entonces la idea es siempre equiparar. Un señor que está trabajando todavía ahorita, por ejemplo, en construcción civil, haciendo un edificio, será igual que nosotros que estamos acá sentados, no. Entonces va a depender de muchos factores esa agua, ¿no? Perdón, un ratito. Siguiente, va a haber agua endógena. Y el agua endógena es, ¿no?, producto de la oxidación de los alimentos, del metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y las proteínas. Por eso se llama agua endógena, agua por oxidación, agua metabólica. ¿Está claro? ¿Ya? Y esa agua, ¿no?, inclusive nosotros podríamos calcular, ¿no?, por ejemplo, de los carbohidratos, ¿no?, 1 gramo de carbohidratos, ¿cuánto de agua va a producir? 0.55 mililitros de agua. 1 gramo de proteínas, 0.41. 1 gramo de grasa, produce más agua, ¿no? 1.0. ¿Correcto? Entonces, en buena cuenta, el agua endógena, ¿no?, que producimos nosotros, más o menos aproximadamente es 5 por nuestro peso. Si tú pesas 60 kilos, seguramente el agua que vas a producir en el día va a ser 300 mililitros. Entonces el agua exógena como alimentos y como líquido, más el agua que tú produces, es toda la ganancia en el mundo. Eso sería, digamos, considerado para ingresos. Siguiente. Así como hay agua que nosotros ganamos, también tenemos que perder, porque si no nos vamos a repletar el agua, pues ¿no es cierto? Vamos a acumular agua. Entonces, ¿cómo se pierde? Fíjense, a través de la piel por 2 mecanismos diferentes, pasivo y activo, a través de los pulmones, ¿no?, y a través del tubo digestivo y el órgano de excreción importantísimo, a través de la respiración aproximadamente perdemos 500 mililitros, a través de la transpiración 500 mililitros, casi 1 litro, a través de la micción orina entre 800 a 1500 es en realidad, 800 a 1500, las heces aproximadamente 100 mililitros. Entonces esas son las salidas de agua que nos están siguiente. Entonces, los egresos o pérdidas pueden ser insensibles, o sea, ¿no?, por evaporación de la piel o el tracto respiratorio, o como pérdidas sensibles. Sensibles son aquellas pérdidas que tú lo puedes medir. ¿Qué puedes medir? La orina, ¿cuánto está? Un drenaje, ¿cuánto está drenando? ¿No? Una tora docente, ¿cuántos? Esos son los sensibles que puedes medir. Y las insensibles, lo que es lo que tú pierdes en forma insensible, te das cuenta, a través de la transpiración y a través de la expiración. Entonces, dentro de la expiración, obviamente, normalmente, ¿cuántas veces respiramos en el día? Entre 12 a 18, ya no sabías, pero vas a hacer, ¿ya? 12 a 18, promedio 14 veces respiramos cada minuto. Entonces, en esos 14 respiraciones promedio, nosotros perdemos líquido, casi 500 mililitros. Pero ¿qué pasa si haces ejercicio y respiras más rápido? Obviamente perderás más.
Ahorita, ¿quién está perdiendo más agua? Yo, ustedes. Usted. Está hablando. Entonces, todas esas cosas van a depender. ¿Qué pasa si ya en situaciones patológicas, el paciente está polineico, no respira, hasta 18 está respirando 30, por ejemplo, estará perdiendo más agua, ¿no? La pregunta es, ese señor que está perdiendo más agua por la respiración, ¿le estaremos reponiendo? No. Ese señor o el paciente que está perdiendo por más de lo debido, podemos perder cuánto en transpiración. Ahorita, normalmente nosotros tenemos que perder en la transpiración 500 mililitros, pero un paciente que está sudando, está mojando su ropa interior, y claro, estará perdiendo más agua. La pregunta es, ¿le estaremos reponiendo? Todas esas cosas vamos a ahora analizar, ¿no? Siguiente. Entonces, fíjense para que tengan idea nada más. Por ejemplo, una transpiración del sudor, un moderado intermitente se pierde 500 mililitros, un moderado continuo 1000, profuso continuo es muy severo, hasta 2000 podemos perder en 24 horas. O de otra forma, ¿no? Cuando una sudoración leve, 8 mililitros por kilo día, podría sacar cuánto pesa el paciente y cuánto está leve. Una moderada 15 por kilo día y una severa hasta 30. O sea, uno puede perder litros de agua a través de la transpiración. Entonces, a través de los pulmones, fíjense, durante la expiración, el aire que sale de los pulmones contiene agua, ¿no? Y esto se va a modificar de acuerdo a la frecuencia respiratoria, a la humedad del aire, y va entre 400 a 600, 500 hemos dicho. Entonces, en buena cuenta, ¿no? La pérdida insensible es 12 mililitros por kilo día, o 0.5 por kilo hora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? El día tiene 24 horas, ¿no? Por 0.5 sería 12. Por eso la pérdida insensible es 12 por peso. ¿Ya? ¿Cuánto yo pierdo insensiblemente mediante mi respiración, ¿no? Y mi transpiración? 0.5 mililitros por kilo por cada hora. Pero estás sacando por cada hora, no te pases. Entonces, 0.5 por hora, las 24 horas tienen, digo, el día tiene 24, por 0.5, 12. ¿Cómo calculas tu pérdida insensible? 12 por peso. Si tú pesas 60 kilos por 12, serían 720 mililitros, más o menos. Entonces, eso es. Entonces ya sabemos cómo se calcula la pérdida insensible. 12 por peso. El agua metabólica de oxidación o endógena, tu peso por 5, ya está. O sea, eso ya lo debemos tener más. Pero sabemos de dónde viene, de cómo se saca eso. Además, ya sé por qué se llama agua endógena, agua metabólica y agua por oxidación. Sé. Agua endógena porque producimos nosotros internamente. ¿No? Que es producto del metabolismo de las proteínas. Por eso se llama también agua metabólica. ¿Por qué proceso? Por oxidación. Agua por oxidación. O sea, en mi lenguaje médico ya eso lo tengo que manejar. ¿Está claro? Este es el momento que nosotros ya debemos ya enfatizar algunos conceptos. Este es el momento. Porque esto no lo van a hablar de cardiología ni de endocrinología. Van a hablar de agua, que trastorno de esto, porque no sé, pues la carga, el gasto cardíaco, etc. Pero no van a hablar de estas cosas. ¿Ok? Entonces, siguiente. Entonces, ya en situaciones patológicas, ya la cosa va variando. Por ejemplo, en la fiebre, ni hablar, ¿no? Un paciente que está con fiebre, obviamente se va a perder más agua. Claro que sí. Más o menos 150 mililitros por cada centímetro en 24 por encima de 37. Normalmente no, es hasta 37,5 es normal la temperatura. De 37,5 a 38 es fiebre. Y a partir de 38 es fiebre. Entonces, por cada grado que se incrementa, más o menos 150 mililitros. Y por hiperventilación, paciente que está respirando muy rápido, igualmente, 100 mililitros por cada 5 respiraciones por encima de 20. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que la cosa ya tiene que variar. La pregunta es siempre que ¿estamos reponiendo? ¿Estamos reponiendo? No, ni siquiera tenemos encuentros. Siguiente. Entonces, la idea es de que
ya definir bien que el agua y los solutos tienen que estar en un equilibrio. Tanto ingresa de agua, tanto sale, ¿no? Para que se mantenga el equilibrio. ¿No? Siguiente. Ahora, este agua, el organismo, tiene que regularse. ¿No? ¿Y cómo se regula? Mediante, ¿no?, la función integral de la sed. Si te falta agua, te va a sed. ¿No es cierto? Mediante la secreción de la hormona antidiurética. ¿Qué pasa si te falta agua? El organismo de alguna forma tiene que compensar. Entonces, para compensar, va a empezar a producir más hormona antidiurética, que no, si te está faltando, ¿cómo vas a seguir orinando? ¿Sí o no? Entonces, el organismo es una maquinaria perfecta. Inmediatamente comunica a la neurohipófisis. ¿Saben, no? Que tenemos una hipófisis y la parte posterior se llama neurohipófisis. Ahí se produce la hormona antidiurética, contra la diuresis. Y si te falta, va a tener, oye, riñón, no orines, retiene, va a tener que retener. Y también tu seno va a tener que aumentarse. Entonces, de esa forma, y obviamente la función, definitivamente, a través del sistema renina-angiotensina, esto va a tener que retener. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay un déficit o una sobrehidratación. Entonces, estos son los elementos que se considera para un balance, ¿no? El agua y bebidas, ¿no? Este es el agua exógena, ¿no? Agua y bebidas, agua de alimentos, el agua de oxidación, ¿seguro? ¿No? 300, a la final, ¿cuánto debe ingresar o ganarse por día? 1500 a 3500. Y así como ingresa, egresa, ¿no? A través de las heces, el pulmón, la piel, a través de la transpiración, a través del riñón, ¿no? 800 a 2000. ¿No? La cosa es de que, así como ingresa, debe egresar para mantener un equilibrio, ¿no? Así, siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ingresa mucha agua de lo que sale, vas a retener, estarías ganando más agua. Ya no estaríamos en equilibrio, como está, ¿sí o no? La homeostasis se ha alterado. Entonces, tu balance hídrico va a ser positivo porque estás ganando más agua de lo que estás botando. ¿Qué pasa si estás botando mucho de lo que más sí estás ganando? Estás ganando poco, pero estás eliminando mucho. Entonces tu balance va a ser, o sea, acá te falta agua. Puede ser que esté con diarrea, esté con vómitos, esté transpirando un montón, yo qué sé. Entonces eso, entonces tú dices, no, tu balance hídrico está positivo, vamos, está reteniendo agua, está hinchado, ¿sabes? Tu balance hídrico es negativo, le falta agua. Siguiente. Entonces, ahora sí ya, situado así, repasado algunos instrumentos fundamentales para entender los trastornos de la metabolismo, ahora sí ya empezamos a hablar de patología. Cuando tal vez deberíamos de frente hablar de esto, pero de todas maneras nos sirve hacer un repasito, ¿no?, de qué cosas significa. Entonces, cuando hablamos de cuadros patológicos, ya hablamos, ¿no?, de que al paciente le está faltando agua o le está sobrando agua. Las dos situaciones no es normal, ya es patológico. ¿Está claro? Siguiente. Entonces, vamos a ver primero si le falta agua al paciente, o esa condición se llama deshidratación. La persona está deshidratada. ¿Qué cosa entonces la deshidratación? Y pasa lo contrario. ¿Qué pasa si está reteniendo más agua de lo que está saliendo? Se llama sobrehidratación. Entonces hay dos entidades patológicas. Uno por falta, la deshidratación, y otro porque le sobra, la sobrehidratación, que es muy diferente a hablar de la hiperhidratación, que vamos a diferenciar, ¿ya? Que ese sí es toxicidad total. Lo que nosotros debemos saber es deshidratación y sobrehidratación. Entonces, ¿qué cosa es la deshidratación? Es un estado fisiopatológico en el que existe un balance negativo de agua. Ya sabemos que
balance de por falta de agua, generalmente debido a pérdidas patológicas. ¿Puede o no ser concomitante con alteraciones electrolíticas? Sí, generalmente estas alteraciones no se presentan purito. Tú no dices, ay, que está deshidratado, ¿le falta agua? No, no, le falta también electrolitos, es patológico. ¿Está claro? Siguiente. Entonces, vamos a ver primero si le falta agua al paciente o esa condición se llama deshidratación. La persona está deshidratada. ¿Qué cosa es entonces la deshidratación? Y pasa lo contrario. ¿Qué pasa si está reteniendo más agua de lo que está saliendo? Se llama sobrehidratación. Entonces hay dos entidades patológicas. Uno por falta, la deshidratación, y otro porque le sobra, la sobrehidratación, que es muy diferente a hablar de la hiperhidratación, que vamos a diferenciar, ¿ya? Ese sí es toxicidad total. Lo que nosotros debemos saber es deshidratación y sobrehidratación. Entonces, ¿qué cosa es la deshidratación? Es un estado fisiopatológico en el que existe un balance negativo de agua. Ya sabemos que el balance negativo por falta de agua, generalmente debido a pérdidas patológicas. ¿Puede o no ser concomitante con alteraciones electrolíticas? Sí, generalmente estas alteraciones no se presentan purito. Tú no dices, ay, que está deshidratado, ¿le falta agua? No, no, le falta también electrolitos, le falta hidrogeniones, le falta bicarbonato. Cuando uno tiene una diarrea, por ejemplo, no solo estás perdiendo agua, estás perdiendo también electrolitos. Por eso que ahora, ¿no? Vamos a ver también cómo se repone eso. En las soluciones de reposición de las deshidrataciones hay electrolitos. El vómito y la diarrea son las causas más frecuentes. Entonces yo les creo, ¿en quiénes ven más deshidrataciones? En los niños. En los niños. Los vómitos, diarreas, es mucho más frecuente. Entonces, ¿cuáles son las causas de la deshidratación? Las pérdidas aumentadas intestinales, ¿no? Cuadros gastrointestinales, por ejemplo, las diarreas, los vómitos, succión o drenaje intestinal por cualquier situación, posoperado, no sé, ¿no? Las fístulas intestinales, la oclusión intestinal. Cuando se ocluye el intestino, empiezan a hacer tercer espacio, el agua se acumula. Esas son las pérdidas intestinales. Así como hay pérdidas intestinales, también hay pérdidas extraintestinales. Por ejemplo, por quemaduras. Hemos visto el 20% del agua, si hablamos por organismo, está en la piel. Entonces, si te falta piel, vas a perder tremendamente agua. En las hemorragias, en las poliurias de diversos orígenes, en las diuresis osmóticas y en las sudoraciones profusas. Se va a perder. Son causas de la deshidratación. ¿Siguiente? Entonces, acá va a haber pérdida de líquidos y pérdida de electrolitos. Y de acuerdo a que pierda líquidos y electrolitos, podemos decir que la deshidratación es isotónica, hipotónica o hipertónica. ¿Qué te da la tonicidad? ¿Qué elemento electrolito? El sodio. Y cuando a mí me dicen isotónica, quiere decir que el sodio debe estar igual que en mi sangre. ¿Cuánto es mi sangre el sodio? 140 más o menos, ¿sí? Entonces, eso es. Pero si me dicen hipo, quiere decir que el sodio está. Hiper, el sodio está. Pero ¿qué cosa está caracterizada? Que le falta agua. ¿En relación a qué? Al sodio, el elemento fundamental. Por siempre decimos, el sodio, detrás del sodio está el agua, es un fantasma. Se altera el sodio, se altera el agua. Se altera el agua, se altera el sodio. Y si se altera el sodio, ahorita vamos a ver eso también, hoy la osmolaridad está alterada. Entonces va así concatenado todo. Pero veamos, fíjense, en la deshidratación isotónica hay pérdida balanceada de agua y sodio, o sea, equitativamente se pierde agua y se pierde sodio. Por eso se llama, ¿no?, deshidratación. Iso es igual, ¿cierto? Bueno, ¿sí o no? O sea, pierde agua y pierde sodio, pero equilibradamente.
En cambio, la deshidratación hipotónica, mira, se pierde mayor cantidad de sales que de agua. Más sales que de agua. Por eso se llama hipotónica. En cambio, en la hipertónica hay mayor cantidad de agua que de sal. Se va a perder más. Entonces, la tacita de café con azúcar. Tiene que haber un equilibrio o no. Cuando uno toma, ¿ustedes toman con azúcar o no? No. La gran mayoría sí, ¿no? Como yo también. Tomo café de azúcar. Ahora las chicas amigas toman café sin azúcar. Pero para que tú te des que está ok, tiene que haber una proporción, ¿no? ¿Qué pasa si tú le aumentas agua, solo agua, no azúcar? ¿Qué cosa no da? Está chuma. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿No? Hay más agua que el sol. Solo. ¿Qué pasa si le sacamos a esa tacita que está bien equilibradito su azúcar, le sacamos más agua? ¿Se va a concentrar o no? Entonces todo es relativo. ¿Saben? ¿Cuál sería una tacita de café con su azuquita bien taipá? Sería esta, ¿no? ¿Sí o no? En cambio acá, ¿qué estaría acá? Más sales que agua. Acá estaría muy chuma. Bueno, Sí. y acá, muy dulce. Así es, o sea, solvente, soluble. Ese es el juego. Por eso es que van a ver después, oye, si yo tengo una hipernatremia, ¿no? Hipernatremia en relación, dice el sodio, siempre está con su sombra, que es el agua. Entonces, una hipernatremia está muy dulce, ¿no? ¿Qué hago? Más agua. ¿Qué pasa lo contrario? Una hiponatremia. ¿Qué le saco ahí? Agua y lo resuelvo. Y se van a dar cuenta que, oye, eso es así nomás. O sea, yo solamente restringiendo o aumentando, puedo solucionar una hiponatremia, sí. Pero sin lugar cuando tú lo entiendes las cosas. Porque si no, dice, ¿y cómo tú, a ver, tratas una hiponatremia? No conoces la parte teórica, no. A ver, ¿cuál es la fórmula? Wow. En cambio, cuando tú lo interpretas así un ratito, amiguita, primero dime, pues, ¿qué es una hiponatremia? ¿Cómo está su agua? ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú qué vas a creer que yo soy loco, soy médico? ¿Cómo está su agua? ¿Le falta agua? ¿Está normal? ¿Está hiper o está hipo? Y de acuerdo a esto puedes manejar. Pero eso vamos a ver en su momento. Entonces, este es el resumen. Entonces, detrás de todo esto, el agua y el sodio, está la osmolaridad. ¿Correcto? Y la osmolaridad, ¿qué cosa tiene que ver con la osmolaridad? Los osmolitos. ¿Quiénes son los osmolitos? El sodio, la glucosa y el BUM o la urea. El BUM, el nitrógeno reico, el representante de la urea. Esos son los tres osmolitos. Pero el más de todos, porque hemos dicho en la parte primera que vamos a repetir esto por si acaso, cuanto más veces repitamos, ya se les va a quedar. El osmolito más importante es el sodio. Porque cuando tú multiplicas 2 por sodio más glucosa sobre 18 más BUM sobre 2.8, entonces sodio 140 por 2 ya es 280. ¿Cuánto hemos dicho la osmolaridad? 290. A 295, o sea, prácticamente solamente el sodio ya me estaría haciendo la osmolaridad. Por eso es que cuando, mira, te falta sodio, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber hiposmolaridad o hiper? Hipo. Si te falta, hipo. Si te sobra, te aumenta hiper. Y la hiperosmolaridad porque el sodio se incrementó. ¿Y ahí qué cosa te va a pasar para compensar eso? ¿Qué le falta a ese hiperosmolar? Agua. Le falta agua. ¿Y qué va a pasar? Te empieza a dar sed. ¿Cómo es así? Ahora ustedes pueden irse a comer vuestro ayaví saladito, donde doña Julia, ahí van a comer. Y no te van a estar viendo qué cosa. Mucha osmolaridad del sodio se les sale porque doña Julia le mete bastante de sal al ¿cómo se llama? El cancacho. Qué rico, ¿no?
pero con mucha sal. Entonces la osmolaridad se te incrementa tremendamente. Y para compensar, que se está pidiendo. Entonces eso es lo que pasa. Ok, siguiente. Entonces, danse cuenta, agua, sodio, osmolaridad van de la mano los tres. Eso lo van a ir viendo un poquito más integralmente conforme vamos avanzando la cosa. Porque después de agua viene sodio y van a ver, esto ya se ¿no? Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista fisiopatológico un paciente que tiene deshidratación? Inmediatamente va a empezar a alterarse todo y ya, no, el organismo se trata de compensar de alguna forma. ¿Y qué cosa es lo que hace? Miren, cuando se altera el volumen, ¿no? Extracelular, se altera la composición del agua, de los olores, ¿qué pasa? Se inician los mecanismos reguladores. ¿Qué mecanismos reguladores tenemos? Sí. ADH. ¿No? Si hay hiperosmolaridad, ¿qué va a pasar? Te dará sed. Si está hipo, no te da sed. Los vasos receptores carotídeos y auriculares se van a activar. El sistema renina-angiotensina se va a tener que activar. Si hay poca agua en el intravascular riñón, llega poca agua, ¿no es cierto? Entonces, tienes poca agua, pues el riñón no va a hiperfiltrar, ¿no? Entonces va a querer retener el agua. Entonces parece que se activa el sistema renina, aldosterona o renina angiotensina. ¿Qué hace la aldosterona? Vasoconstricción. Retiene el sodio y detrás del sodio ¿qué está? El agua. Entonces se activan esos sistemas. No es que ya se produjo y ya fue, no. Todavía se defiende el organismo, activando todo este sistema. Esto con la finalidad de corregirse pues el problema. Entonces la deshidratación, ¿no? Hay pérdida de agua y hay pérdida de sales, ¿no? Siguiente. Entonces, estos son los tres tipos de deshidratación que habíamos mencionado. La deshidratación hipotónica, isotónica y hipertónica. Fíjense, en la hipotónica se pierde más cantidad de sales que de agua, ¿sí o no? Por eso es hipo. Más sales que agua. En cambio, en la isotónica se pierden proporcionalmente agua y el sodio. En cambio, en la hipertónica se pierde más cantidad de agua que de sales. En la hipotónica y en la isotónica, fíjense, la pérdida de agua es del espacio extracelular. ¿Cuál es el espacio extracelular? El intravascular y el intracelular. En los dos. En cambio, en la hipertónica hay una pérdida intracelular. O sea, acá sí ya está tocando fibra. O sea, del intracelular. Estas deshidrataciones hipertónicas se dan más en niños. Y tal vez como ya, imagínense que las células nerviosas se deshidraten. Es tremendo. Y estos niños, cuando hacen deshidrataciones hipertónicas, están muy irritados, ¿no? No sé si han visto niños así, fastidiadísimos. ¿Por qué? Porque hay una deshidratación intracelular. Siguiente. Entonces, en las deshidrataciones hipo e isotónicas hay pérdida de agua, de electrolitos, ¿no? La osmolaridad no va a variar mucho cuando es isotónica, hipotónica, no hay flujo de agua neto en la membrana celular y no existe deshidratación intracelular, ya hemos dicho ya. Siguiente. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Mira, cuando es isotónica o hipotónica, cuando es ligero, los síntomas son escasos, se puede incrementar la sed. En cambio, en la moderada, la sed se incrementa mucho más, hay sequedad de piel y mucosa, hay hipotensión postural, baja la diuresis, ¿no? Pérdida de la turgencia cutánea, concentración, náusea, vómitos. Y la severa, definitivamente, ya mucho más. Esos cuadros se van a intensificar. Siguiente. Y el tratamiento, ¿cómo hacemos? Tenemos que identificar la causa que está produciendo el problema, ¿no? Hay que reponer líquidos y electrolitos, dependiendo del tipo de deshidratación. En una ligera, mira cuánto se da, 0.02 litros por kilo o 1500 mililitros por metro cuadrado.
cuando son niños tenemos que calcular metro cuadrado. La superficie corporal tenemos que calcular. ¿Ustedes saben calcular la superficie corporal? Hay tablas, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando son niños es mucho más práctico utilizando solo el peso del paciente. Porque tenemos que saber calcular. ¿Cómo calculamos la superficie corporal? Hay una fórmula que dice superficie corporal va a ser igual a 4 por peso más 7. El numerador. Y el denominador es 90 más peso. O sea, ¿qué necesitas tú para calcular? Solamente el peso. ¿Qué pasa si tú tienes un niño de 10 kilos? ¿Cuánto es superficie corporal? El numerador 4 por peso. 40, ¿no? Más 7, 47. En el denominador 90 más peso. ¿Cuánto pesa? 10. 90 más 10, 100. 47 más 100, 0,47. Si yo lo pongo en superficie corporal, ese niño de 10 kilos tiene 0,47, ni medio metro. ¿Eh? ¿Han visto cómo le sacan cuerito a las ovejitas? Y lo estiran para que sequen. Y si tú haces a un niño de 10 kilos, 0,40, ni medio metro es todo su superficie. En cambio, nosotros puede llegar hasta 1,73, entonces como bronco de un gringazo de eso, ¿no? Pero nosotros, pues, ¿qué vamos a llegar? Ni siquiera a unos 60, ¿cierto? No llegamos, ¿no? Entonces, como verán, mira, se calcula por superficie corporal. ¿Cómo yo quiero reponer si ni siquiera sé sacar la superficie? Lo tenemos que saber, ¿ya? En una deshidratación moderada, 0,04 litros por kilo o 2.400 por metro cuadrado. Y en la severa se aumentará 0,06. Y obviamente de preferencia lo hacemos con cloruro de sodio porque tiene agua y tiene el sodio. Y obviamente también hacer monitoreo de cuánto orina y cómo está su sodio, el potasio, todo lo que es electrolitos, equilibrio ácido. Siguiente. Entonces, eso es la deshidratación hipo e isotónica. ¿Qué pasa en la deshidratación hipertónica? Hay una depresión del agua, el aumento de la presión osmótica del espacio extracelular, ¿no? Producción de salida de agua de las células y va a haber una deshidratación intracelular, ¿se acuerdan? Que les había mencionado. Y sobre todo esto va a tener mayor repercusión cuando se da a nivel de las células médicas. Entonces la pérdida preponderante o exclusiva de agua para, ¿no? En este caso de agua pura, deshidratación intracelular, es lo que caracteriza, y hay incremento de la osmolaridad de plasma superior a 295. O sea, definitivamente acá el sodio va a estar incrementado, o sea, los sólidos va a estar mucho mayor. Entonces se da más frecuentemente en niños y el sodio sérico está por encima de 150. Es una hipernatremia, ¿no? En la deshidratación hipertónica entonces hay una hipernatremia. Siguiente. ¿Cuáles son las causas? Los estados sépticos graves, el coma hiperosmolar, por ejemplo, un paciente diabético, las diabetes insípidas, pacientes con edemas cerebrales sometidos a hiperventilación y deficiente aporte de agua, tirotoxicosis, por ejemplo, las crisis hipertiroideas, administración exagerada de solución salina hipertónica, por ejemplo, a 3%, que ahora vamos a ver en lo que es hiponatremia. Esas serían las causas que producen deshidratación hipertónica. ¿No sería hipernatremia? El cuadro clínico, fíjense, la sed obviamente está recontra aumentada, puede haber rigidez de nuca e hipertonía, ¿no? No hay pliegue cutáneo, hay oliguria, hipotensión o shock. Siguiente. En el laboratorio hay que hacer dosajes de electrolitos como hasta el sodio, potasio, equilibrio ácido básico, calcular la osmolaridad plasmática, hay que ver la densidad urinaria. Siguiente. Y el tratamiento, obviamente lo tenemos que tratar con una hipernatremia. Entonces acá tenemos que, ¿no?, tratar la causa, hacer cálculos de déficit de agua, cuánto de agua, ¿no?, le falta a ese paciente. Y se calcula, si es adulto, promedio 0,6 por kilo el agua corporal total, ¿no? Entonces acá tienes, mira, 0,6 por kilo, el sodio 2 es el sodio hallado en el plasma, puede estar 150, 160, sobre el sodio 1, que es el normal, que es 140, sobre el sodio normal. Entonces, hallando todo esto, vamos a calcular cuánto de agua requiere para compensar ese paciente que está con hipertonicidad, con sodio muy alto. ¿Cuánto de agua necesito para equilibrar? A la final es eso.
El sodio normal se pone el valor del extremo de 135 o de 140. No, 140 es normal. 140. Hasta 135 por abajo y 145 arriba. Entonces, cuando uno quiere calcular, tiene que ser con 140. Entonces, si acá tenemos, o sea, prácticamente estamos tratando acá una hipernatremia. Después, esto lo estoy haciendo tan rápido porque después, cuando agarremos específicamente, pues vamos a recordar esto, ¿no? Acá solamente lo que tienes que poner es el sodio alto que está, pues 170, 160, menos 140 sobre 140 y eso te va a dar. Acá lo que se quiere es calcular cuánto de agua le falta a ese paciente para que ese paciente que está volando en sodio lo bajes y lo equipares. 8 litros, 10 litros. Y eso vamos a ver cómo se administra. Siguiente. Muy bien, entonces eso sería la deshidratación. La sobrehidratación, ya para ir acabando, ¿ya? Es el exceso de agua en el organismo, hemos dicho, ¿no? Aparece cuando se consume más agua de lo que se puede eliminar. Y esto puede ser debido al aumento del consumo de agua, las polidipsias, o disminución de la capacidad de eliminación del agua, en el caso de insuficiencia renal o edema, una patología que esté haciendo que retengamos agua. Siguiente. Entonces acá igualmente, ¿no? La sobrehidratación se aumenta el volumen del agua del compartimento extracelular y también se van a distinguir tres situaciones. ¿Ah? La sobrehidratación isotónica en la que se produce aumento del sodio y agua de forma proporcional. La hipertónica en la que existe ganancia predominante del sodio, ¿no? Y la hipotónica en la que hay aumento predominante del agua, ¿no? En la sobrehidratación. Siguiente. ¿Cuál es la clínica de esto? Va a haber una disfunción cerebral difusa, puede haber confusión mental, o sea, todo lo que significa trastorno neurológico, delirio, confusión, puede llegar incluso hasta el coma. Puede aumentar la presión intracraneana, con cefalea, vómitos, visión borrosa, papiledema, y puede haber ese famoso signo del Gotti. ¿No? Siguiente. Que es muy diferente a la hiperhidratación, ¿no? La hiperhidratación aparece cuando se consume más agua de lo que se puede eliminar, ¿no? Y es sinónimo de intoxicación. Dice, ¿hasta cuánto podemos tomar agua? Más de 7.5 veces es intoxicación de agua, las polidipsias, o disminución de la capacidad de eliminación del agua, en el caso de insuficiencia renal o edema, una patología que esté haciendo que retengamos agua. Siguiente. Entonces acá igualmente, ¿no? La sobrehidratación se aumenta el volumen del agua del compartimento extracelular y también se van a distinguir tres situaciones. ¿Ah? La sobrehidratación isotónica en la que se produce aumento del sodio y agua de forma proporcional. La hipertónica en la que existe ganancia predominante del sodio, ¿no? Y la hipotónica en la que hay aumento predominante del agua, ¿no? En la sobrehidratación. Siguiente. ¿Cuál es la clínica de esto? Va a haber una disfunción cerebral difusa, puede haber confusión mental, o sea, todo lo que significa trastorno neurológico, delirio, confusión, puede llegar incluso hasta el coma. Puede aumentar la presión intracraneana, con cefalea, vómitos, visión borrosa, papiledema, y puede haber ese famoso signo del Gotti. ¿No? Siguiente. Que es muy diferente a la hiperhidratación, ¿no? La hiperhidratación aparece cuando se consume más agua de lo que se puede eliminar, ¿no? Y es sinónimo de intoxicación. Dice, ¿hasta cuánto podemos tomar agua? Más de 7.5 veces ya es intoxicación, te puedes morir. ¿Por qué? Porque vas a diluir, es como decir, pues, tu tacita de café con azúcar, le pones más agua, más agua, más agua. ¿Qué pasa si le pones un balde de agua? Tu azúcar se ha diluido, se ha desaparecido. En este caso, ¿qué va a pasar? Va a producir una hiponatremia voluntaria, que puede llegar hasta un coma, hasta que el paciente se pueda morir. Entonces eso ya es hiperhidratación, que es muy diferente a la sobrehidratación. ¿Está claro? Siguiente. Esta es la historia pues de Jennifer, ¿no? Dice que hay un concurso de tomar, quién toma más agua, cada 15 minutos tomaba medio litro, un litro. Y la pobre ganó, pero ganó y se murió porque hizo una hiponatremia.
Jennifer está siguiente. Entonces es la idea. Bueno, no sé si será cierto esto, ¿no? Somos tan inestables como el agua. Siguiente. Muy bien, entonces hasta ahí.